Poder de tu palabra es quien llena mi vida y da esperanza. El poder de tu palabra es quien toca la herida. Como hemos venido hablando, amados, durante los últimos mensajes sobre este concepto del Sukkot, que hoy vamos a ver qué es el Sukkot, qué es eso, pastor, porque esa es la terminología hebrea para acción de gracias. Y hemos estado hablando durante estos últimos mensajes sobre ese concepto y la celebración que esto envuelve de dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el año. En este día de hoy, escuche, vamos a analizar en detalles esa palabra y su significado para la época en que se dijo y su aplicación para nosotros en esta época de hoy. Porque no tan solamente te voy a hablar de lo que sucedía allá en la época de los israelitas, en la época de Moisés, de los mandamientos, del Deuteronomio, sino que te voy a hablar la aplicación de esto para nuestra historia de hoy, nuestra era contemporánea. De acuerdo a la historia, vemos como Dios estuvo con su pueblo y nunca los abandonó. Escuche. Vemos cómo salieron de la casa de Egipto con riquezas. ¿Qué sucedió el día que salieron? Salieron con oro y plata, con riquezas. Como Dios también, vemos como Dios abrió el mar para que ellos escaparan. Cómo fueron alimentados con maná y agua, oye bien, que salía o que venía del cielo. No se enfermaban, sus zapatos nunca se gastaron, nunca tuvieron que ir a un médico para acudir o pedir unas medicinas, porque Dios estuvo con ellos en todo momento y Dios los cubría a ellos. Y por lo tanto, para conmemorar esos tiempos milagrosos, Dios les pidió que construyeran tiendas. Escuchen, lo voy a llevar por ahí para que usted entienda de lo que estoy hablando, de lo que significa tiendas. Tiendas que sirvieran como recordatorio cuando atravesaron el desierto. Era para recordarles que Dios es Jehová Jireh, el que sana, el que libera, el que alimenta, el que destruye a tus enemigos. Así que Dios simplemente les pidió a ellos que construyeran unas tiendas. Escuche, por eso cada año Dios le decía a su pueblo, construyan una pequeña tienda. Y que se quedasen en ella, en esa tienda, 7 días corridos. Cuando Israel estuvo 40 años en el desierto, se construían estas tienditas que se podían desmontar, enrollar y llevarse rápidamente o inmediatamente cuando Dios le decía, marchen ahora. Mire por dónde lo estoy llevando. Lo más, hijo de Dios, que me llama la atención, eran los elementos con que estaban hechas esas tienditas temporeras. Estaban hechas de madera, de piel de animal y de palmeras. Escuche. Estos 3 elementos tenían una conexión divina con la salvación del hombre. Esos 3 elementos había una conexión, o era una sombra que apuntaba a la cruz del Calvario 4.000 o 3.000 años después. Escuche la tipología de esto. Madera era tipo de la cruz que se usó para sacrificar a Jesús en la cruz del Calvario. La madera que se usaba para hacer la tienda. Piel, la piel era tipo del primer animal que Dios sacrificó en el huerto del Edén para cubrir el pecado de Adán y Eva. Recuerden que cuando ellos pecaron y cayeron de la gracia de Dios, se fueron y se metieron en la maleza, en el monte, y buscaron hojas de higuera y se las pusieron en sus partes íntimas para cubrir su pecado. Pero eso era la metodología del hombre y no la de Dios.
La de Dios era que tenía que haber derramamiento de sangre. Era sombra de lo que iba a ocurrir en el Calvario, de que por la sangre del Cordero perfecto Jesús, el Cordero inmaculado, inmolado para la salvación de nosotros, eso que se sucedió allí apuntaba hacia la cruz. O sea, Dios tuvo que coger un animal y matarlo. Y cuando lo mató, oye bien, cuando lo mató hubo derramamiento de sangre. Y cuando hubo derramamiento de sangre, Dios le arrancó la piel a ese animal y vistió o cubrió a la primera pareja, cubriendo así su pecado. Oh, si no es por la sangre del Cordero, tú no tuvieses la cubierta de Dios. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Si no hubiese sido por esa sangre derramada allá, oye bien, tú no estuvieras hoy aquí cubierto por esa sangre. Y no, oh my God, no hubiera posibilidad de salvación. Así que Cristo era el Cordero, oye bien, donde iba a ser sacrificado, donde iba todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Era sombra que apuntaba hacia la cruz del Calvario. La palmera, les dije madera, piel. La palmera era la tipología de la entrada triunfal. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal del maestro? ¿Se acuerda cuando entró, oye bien, para ya reunirse después de esa entrada triunfal? Se reunió con los discípulos para cenar con ellos el día de los panes sin levadura, que era para celebrar la Pascua. Y después de cuando él entraba, ¿qué tenían la gente en las manos? Palmeras. La palmera que se usaba para hacer esa tiendita era tipo de la entrada triunfal del Señor, donde la gente le iba a celebrar y otros lo iban a maldecir. Así que la madera era tipo de la cruz, la piedra era tipo de cubiertas de pecado, derramamiento de sangre, y la palmera era la entrada triunfal del Mesías que iba hacia la cruz para dar su vida por ti y por mí. Y estos tres elementos en complemento, oye bien, simplemente reúnen, oye bien, lo que es la salvación para el hombre derramada o hecha en la cruz del Calvario. Todo esto era una sombra. Todo esto era, oye bien, lo que se iba a hacer y lo que Dios pretendía hacer. El pueblo de Israel, cuando tuvieron 400 años de esclavos en Egipto, jamás por su mente imaginaron que ellos iban a salir de Egipto con riquezas en las manos, que iban a salir con oro y plata de Egipto. Y jamás se imaginaron que Dios iba a abrir el mar rojo para que ellos cruzaran hacia el otro lado en seco sin que los enemigos le hiciesen daño. Jamás imaginaron tales milagros. ¿Cuál era el significado del Sukkot para Israel y para nosotros? En primer lugar, el significado es estar listos para las instrucciones de Dios. Estar listos para las instrucciones de Dios. Esta gente tenían que estar preparados. Esta gente tenían que estar listos para cuando la nube de día y la columna de fuego en la noche se movieran. Ellos no podían perderlo de vista, porque si perdían de vista las instrucciones de Dios, estaban o estarían a la merced del enemigo. El problema de muchos cristianos de hoy en día es que pierden de vista las instrucciones y la visitación de Dios. Diga conmigo, visitación. Muchos de los cristianos de hoy en día han perdido de vista, han perdido, oye bien, las instrucciones y el momento de visitación de Dios para su vida. Y es por eso que se encuentra hoy en día a la merced del control del sistema del cosmos. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti, baby. Dios lo que quiere es que tú estés atento a las instrucciones de Él para que el enemigo no te ataque. Y si te atacara el enemigo, tiene que salir huyendo, porque hay un cristiano que está preparado y está escuchando las instrucciones de Dios y está viviendo la visitación del Padre. Ahora, ¿qué es visitación de Dios? Visitación de Dios se le conoce como cronos, término griego que significa tiempo señalado.
Cuando Dios te visita, es el tiempo de Dios en ese momento para tu vida, hijo de Dios. Cuando Dios te visita es porque Dios lo señaló desde antes de la fundación del mundo, que sería el momento, el día y la hora en que Él te iba a visitar para derramar su gloria sobre tu vida y para llenarte de unción. Porque nosotros lo que necesitamos es unción de Dios. Sin unción no se puede abrir mar rojo. Sin unción los muros de Jericó no pueden venirse abajo. Sin unción el gigante no se puede caer. Sin unción tú no puedes llegar ni a primera base. Tienes que tener unción para que Dios derrame su gloria y el enemigo tenga que salir huyendo. Tiempo señalado. Dígale que está a su lado, tiempo señalado. Escuche, si pierdes el mover de Dios, puedes quedar a la merced del enemigo, del control del sistema de este mundo. Cuando Dios te diga marcha, tienes que marchar. Cuando Dios te diga es hora de marchar, tú no te puedes quedar sentado, tú no te puedes quedar estático, paralítico. Tú te tienes que levantar y comenzar a caminar y a marchar siguiendo las instrucciones de Dios. Es hora de marchar hacia la conquista, hijo de Dios. Dios te pone de frente en las riquezas. Dios te da el poder para hacer la riqueza. Dios te pone la bendición. Oye bien, es hora de que tú la conquistes. Denle un aplauso al Señor en esta hora fuerte. He venido a decirte en este día de hoy que hay un tiempo de visitación de Dios para tu vida. No era ayer, no era antier, no era el mes pasado, no era, oye bien, el año pasado. Eso se quedó atrás, hijo de Dios. He venido a decirte que este es tu tiempo. Es el tiempo de visitación de Dios para tu vida. Y si tú no estás preparado, oye bien, no estás atento para oír las instrucciones de Dios, vas a perder ese chance y esa oportunidad. Esta gente construían esas tienditas y buscaban 4 palos, y ahí cuando buscaban 4 palos inmediatamente comenzaban a hacerle las paredes con piel de animal. Y cuando hacían las paredes con piel de animal, también entonces después que terminaban las paredes hechas de piel de animal, con 4 palos usaban las palmeras para hacer el techo, pero no cubrían el techo completo con las palmeras, sino que dejaban un hueco suficiente para poder ver hacia el cielo y poder ver afuera para seguir las instrucciones de Dios. Cuando ellos miraban y veían la columna, oye bien, la nube que les protegía a ellos de día, porque había una nube representativa de Dios que les daba la cubierta a ese pueblo. O sea, ese pueblo estaba cubierto. Por eso que es menester que la gente entienda que tienen que tener la cobertura de Dios. Porque si tú no tienes la cobertura de Dios, tú estás a la merced del enemigo y te pueden destruir. Ay, yo no sé si tú estás entendiendo. Tú estás a la merced de una falsa profecía para destruirte. Pero cuando tú tienes cobertura de Dios, no hay diablo, no hay falso profeta que venga a destruirte, hijo de Dios. Porque tú estás cubierto por el Señor. Oh my God, gloria a Dios, aleluya. Esa gente, cuando ellos se acostaban a dormir, inmediatamente sonaban el shofar. Y el shofar se oía en todo el campamento de Israel. Y cuando sonaban el shofar, ellos simplemente miraban por el agujero que ellos habían dejado en el techo de su tiendita. Y cuando miraban, veía que la nube comenzaba a moverse. Era la instrucción que Dios le decía: es el momento que enrolles tu tienda, que te lleves tu tienda inmediatamente, porque tenemos que movernos. ¡Ay, Dios mío! Y esta gente, cuando seguían las instrucciones de Dios, tenían victoria. Siempre las instrucciones de Dios será para conquista. Siempre las instrucciones de Dios que le daba a Israel era para conquistar la próxima ciudad. Donde había en esa ciudad riquezas, donde había oro y plata, había lo que el pueblo necesitaba, que Dios sabía que estaba ahí. Ay, Dios mío, vengo a decirte en este día de hoy que Dios sabe dónde está tu bendición, que Dios sabe dónde está la riqueza, y que si tú estás pasando por escasez, no te preocupes, hijo de Dios, porque Dios sabe dónde está el oro y la plata. Él sabe, porque sabe dónde está, y la vas a conquistar. Wow. La presencia de Dios
me quema por la cabeza. Esta gente miraban por el agüero. Y cuando era de noche que Dios les decía que se movieran, veía que la columna de fuego que ardía, que era la presencia misma de Jehová, para calentarlos a ellos en el frío invierno del desierto. Tú sabes que cuando de día los desiertos en verano son bien calurosos, son como 200 grados Fahrenheit, demasiada de mucha calor para que un cuerpo de un ser humano pueda resistirlo. Pues Dios ponía su nube en la época de la calor fuerte, oye bien, de día, para cubrir y darle sombra a su pueblo, a sus hijos, para que no sufrieran por la calor. Y cuando había mucho frío en el desierto, de noche levantaba una columna poderosa de fuego para darle heater, para calentarlos. No necesitaban comprar un heater, lo tenían ahí, la misma presencia de Jehová. Y cuando veían que tocaban el shofar, se levantaban. La familia se preparaba rápido y decía, y el sacerdote de la casa decía, vamos, prepárense, enrollemos rápido la tienda. Y la tienda era fácil de desmontar. Inmediatamente sacaban los 4 palos, lo doblaban así, le daban vueltas, lo amarraban y vámonos. Y seguían caminando hacia las instrucciones de Dios. Simplemente era siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para hoy en día? No olvidarte de hacer y cumplir sus mandamientos. En aquella época era para conquistar. En esta época Dios te da el poder para conquistar. En aquella época Dios les decía, muévanse y marchen, porque allí donde yo los voy a llevar hay leche y miel, oro y plata. Allí están las riquezas que yo les prometí a sus padres y se las voy a entregar en sus manos siempre y cuando sigan mis instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones de aquella época y todavía están latentes para la época nuestra época contemporánea? Cumplir sus mandamientos y no olvidarnos de Jehová. Deuteronomio claramente lo escribió Moisés. No te olvides de Jehová tu Dios, para que cumplas de hacer sus mandamientos. Oye bien, hijo de Dios, el verso 18 dice, Dios te da el poder. Dios te da oye bien, las herramientas. Dios te da la habilidad. Dios te da la inteligencia, la sabiduría para hacer riquezas. El pueblo de Dios no es para estar en escasez. El pueblo de Dios no es para estar en pobreza. El pueblo de Dios es para demostrarle al mundo secular que tenemos un Dios multitrillonario, dueño del oro y la plata, y que nos ha dado el poder para conquistar. Oh my God. Por eso es que yo admiro cuando un cristiano con principios de reino se sube al poder político y llega allá arriba. Mejor es tener un hombre, oye bien, con temor de Dios, con principios de reino, que tener uno, oye bien, que no cree ni en la luz eléctrica y que es un liberal y que puede llevar a la nación a la destrucción. Así que cuando yo voy a mirar las instrucciones de Dios, voy a seguir las instrucciones de Dios. ¿Cuál es tu sistema de guía personal? Eso quiere decir, ¿cuál es tu GPS? Mírate a 2 personas y dile, ¿cuál es tu GPS? GPS es sistema de guía personal. ¿Cuál es tu sistema de guía personal? ¿Cuál es tu sistema de guía personal? Oye bien, oye lo que los amigos te pueden decir, lo que la gente te puede comentar. Oye, ¿cuál es tu guía, tu sistema de guía personal? Se supone que el sistema de guía personal del creyente sea la Biblia, la palabra de Dios, que es la que te va a llevar, oye bien, bien lejos. Es la que te va a llevar a conquistar naciones, tesoros, riquezas de parte de Dios. Ese es mi sistema de guía personal, la Biblia. La Biblia me dice claramente, dónde está el oro y la plata. Los otros días estaba viendo un documental, creo que uno de los canales estos de documentales, no puedo mencionar el nombre porque ellos no ofrendan aquí. Pero uno de estos canales que dan muchos documentales, estaban por allá por el África. Y allá en África le llamaban
ese sitio, la búsqueda de oro en la jungla. The Gold Jungle. Buscando oro en la jungla. Y el asunto que se adelantaron unos chinos que vinieron de la China y les robaron el terreno a unos americanos que ya lo habían comprado para excavar y buscar oro. Y estos americanos pasaron tanto trabajo que se le dañaban las máquinas, que compraron máquinas de $80,000 para excavar, se le dañaron y tuvieron tantos tropiezos, tuvieron tantas cosas. Y a la postre, oye bien, la máquina que excavaba para buscar oro, excavó y tuvo 24 horas haciendo un hoyo bien profundo para la postre solamente conseguir un grano de oro. Un grano de oro, tanto esfuerzo y tanto dinero para un grano de oro. Ellos se dejan llevar porque simplemente hay unos mapas que te indican dónde hay oro. Y de acuerdo a ese mapa que tú lo compras, hijo de Dios, ahí te puede decir las naciones o los países donde se encuentra el oro puro. Y a ellos no les importa estar allí un año completo por tal de conseguir por lo menos $1 millón en oro puro. Mas sin embargo, la Biblia, oye bien, me dice a mí dónde está el oro y la plata. Ay, Dios mío. El oro y la plata se encuentran en las manos de Dios. Ay, Dios mío. El oro y la plata la tiene Él. Simplemente, si tú sigues las instrucciones de Dios, Dios te va a entregar riquezas en las manos, como le dijo Israel. Él te da el poder para hacer las riquezas. En segundo lugar, dijimos, ¿cuál es el significado del Sukkot para Israel y nosotros? Estar listos para las instrucciones de Dios. Y segundo y último, estar en lo sobrenatural de Dios. Era sobrenatural que salieran con riquezas de Egipto, que cruzaran el Mar Rojo, que saliera agua de una roca, que la comida cayera del cielo, que sus vestidos y zapatos no se gastaran y que nadie se enfermara. Era sobrenatural que hoy tú estés aquí sirviéndole a Dios en Centro Restauración Fe que Vence. Era sobrenatural el que Dios te libró de la muerte hace meses atrás. Es sobrenatural el que tal vez tú eras hoy, oye bien, 7 pies bajo tierra, pero Dios te tiene vivo y coleando, sirviéndole a Él. Es sobrenatural que hoy en día tu hijo le sirva al Señor y no haya sido asesinado, oye bien, por el mundo de las drogas. Es sobrenatural, oye bien, para tú, oye bien, entregarle a Dios tu vida, para tú conquistar lo que Dios quiere que tú conquistes. Tú estás simplemente metido en lo sobrenatural de Dios. Metido en lo sobrenatural de Dios. Yo prefiero estar metido en lo sobrenatural de Dios, en el mundo invisible espiritual, que estar fuera de eso. Porque esta gente estaban operando lo sobrenatural. Esta gente, oye bien, caminaban por el desierto 40 años, pero ellos no sabían que estaban 40 años caminando lo sobrenatural de Dios. Y se quejaban y se quejaban. Es igualito que hoy en día la gente se queja y la gente, oye bien, trae muchas excusas o dan muchas excusas para servirle al Señor. Pero vengo a decirte en este día de hoy, hijo de Dios, no te quejes más porque tú estás caminando en lo sobrenatural de Dios. Esta gente pasaron por crisis y pasaron por muchas situaciones. Y ejércitos que, oye bien, que los derrotaban a ellos, como el ejército pequeño de Ai. Y Ai salieron gritando Ai de la pela que recibieron. Mas sin embargo, ellos no sabían que estaban, oye bien, en lo sobrenatural de Dios. En tu crisis tal vez tú te creas que Dios te abandonó y que Dios no está contigo, pero he venido a decirte en este día de hoy que quites esa mentalidad de tu mente, porque en tu crisis Dios está metido ahí. Dios está en lo sobrenatural. Tú estás en lo sobrenatural de Dios. Tú estás metido en lo sobrenatural de Dios. Después Dios le dijo, todavía no han visto nada. Todavía tú no has visto nada. Todavía el que me está viendo por televisión no ha visto nada. Usted no ha visto nada todavía. Usted como creyente no ha visto nada. Todavía hay milagros que te esperan. Todavía hay terreno para conquistar. Todavía hay lugares que Dios te dice que vas a llegar y que vas a conquistar.
Todavía no has visto nada, hijo de Dios. Y hay gente que dice, oye, esto es lo único que tengo de Dios. No, baby, todavía tú no has visto la mano de Dios en tu vida, porque la gloria de Dios va a descender poderosamente, porque cuando tú estás metido en lo sobrenatural de Dios, lo que se experimenta es gloria de Dios. Es la gloria, es la unción, la unción, la unción. Todavía le dijo Dios al pueblo, no han visto nada. Y Dios les dijo, si se apartan de mí, la unción los va a dejar. Y se quedarán solos en el desierto. Por eso yo en este día de hoy le digo a usted que no se aparte del Señor por nada del mundo. No dejes al Señor, porque la unción te va a dejar y te quedarás solo en el desierto. Dios le dijo, si se apartan, se quedan solos. Si se apartan, mi unción se va de ustedes. Porque Dios le dijo, todavía tengo más para enseñarles. Todavía tengo más bendición que entregarles. Entiéndelo, hijo de Dios, en tu peor crisis es cuando Él te está visitando. Y ha estado, oye bien, contigo. Y tú has estado con Él en lo sobrenatural. Diga conmigo, lo mejor está por venir. Oirás mi clamor, no temeré, tengo tu favor, esperaré en ti, Señor, que el corazón derrame toda confianza en tu amor.